para todos. Como le decía Francisco, hoy vamos a ver la capacitación del addon de producción avanzada. También, como lo decía Francisco, es un addon que fue desarrollado por EPSIS. Actualmente no tengo el dato de cuántas empresas se están implementando. En Colombia tenemos una que es de la industria textil. Entonces vamos a ver un poco cómo es el funcionamiento, la instalación, cuáles son las funciones básicas que tiene este addon de producción y al final vamos a hacer un ejemplo precisamente de la industria textil. ¿Vale? Entonces esta es la agenda preparada para el día de hoy. Vamos a ver una pequeña introducción para qué empresas, para qué sector está orientado este addon de producción, cuáles son los conceptos básicos que debemos tener en cuenta para, para manejar este addon. Vamos a ver también cómo se instala y cómo se configura la creación de campos de usuario y mirar cómo cómo se configuran estas opciones. Las funciones, como les decía hace un rato, tanto internas que me refiero a la interfaz gráfica de SAP Business One, y la aplicación externa, que es como tal el addon de control de piso. Y por último vamos a ver un caso de uso, que es una demo de la industria textil, que ya les había comentado. ¿Vale? Entonces, como introducción, el addon de producción avanzada está orientado para todas aquellas empresas del sector de manufactura que necesiten controlar su flujo de producción. Esto pues complementando pues las buenas prácticas que ya nos brinda SAP Business One, ¿vale? Entonces aquí está orientado básicamente a empresas que quieran controlar su flujo de producción, empresas de industria textil, de, no sé, producción de pinturas, de comestibles. Bueno, está orientada a varias industrias, pero que quieran complementar con llevar un control más avanzado de su área de producción. Listo. Como conceptos básicos que debemos tener en cuenta. Entonces, los recursos. ¿Qué es un recurso? Entonces, como saben, en SAP hay un dato maestro de un recurso y se refiere a todas esas mercancías o a las máquinas o a las personas que están directamente involucradas en mi producción, ¿sí? ¿Esto para qué? Para producir un bien o un servicio, ¿vale? La lista de materiales, bueno, es como la receta, el listado de todos mis recursos y todos mis artículos para fabricar un recurso. El control de piso planta, que es el seguimiento que se le hace o el control que se le hace a mi producción. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, no sé, una orden de fabricación que pasa por varios procesos, entonces puedo llevar un control de cuánto he consumido, cuántas horas se me han gastado por recurso, cuántas personas están involucradas por cada una de mis órdenes de fabricación. Y la ruta, que es la descripción de esas operaciones, de esos procesos que están especificados para fabricar un producto final. ¿Vale? Bueno, como segundo punto vamos a ver cómo se instala este addon, ¿sí? Entonces el instalador consta de dos carpetas. Entonces me voy a ir aquí a mi equipo. Consta de dos carpetas. Una que es el addon como tal, que es el punto A, que es el que se registra directamente en SAP Business One, y el otro es el aplicativo, que es una aplicación externa donde podemos hacer los procesos de producción. Entonces, ¿cómo se instala este addon, el punto A? Como normalmente se instala un addon, vamos aquí a gestión, addons, gestión de addons, y aquí registramos el addon de producción. ¿Sí? Vamos a la ruta donde está esa carpeta. Y registramos el addon.a. ¿Listo? Bueno, no lo voy a instalar porque ya lo tengo aquí instalado. Al darle OK, me abrirá un asistente en el cual le debo dar siguiente, que es donde me indica la ruta donde va a quedar instalado ese addon. Y la instalación no dura más de 2 minutos. ¿Vale? Al instalarlo ahí, hay que esperar un momento hasta que me salga que se ha cambiado, el mensaje que sale que se ha cambiado la estructura de la base de datos. ¿Por qué? Porque ya me creó ciertos campos de usuario y tablas de usuario que necesitamos para la de producción avanzada. El otro instalador es el que vemos aquí, que se llama aplicación.
Solamente es correrlo, darle clic derecho, ejecutar como administrador, y también me sale un asistente de siguiente, 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 y me instala un aplicativo que me crea un icono en el escritorio que se llama Etsy Producción, que es por donde vamos a hacer toda la parte de control de piso, ¿vale? Entonces, una vez instalado el addon, debemos editar un archivo de configuración. ¿Para qué? Para que nos permita hacer la conexión directamente al servidor. Entonces, ese archivo de configuración se encuentra en C o en la ruta que le hayamos especificado, archivo de programa, Etsy Producción, y aquí este archivo que se llama exproduction.exe, que en realidad es un XML, lo abrimos como un blog de notas, y aquí debemos editar estos valores, ¿listo? Entonces aquí donde dice server, debemos colocar pues el servidor donde está apuntando la base de datos, ¿sí? Donde está alojada mi base de datos. En caso de SQL solamente va con el nombre de mi servidor. En caso de HANA va el nombre del servidor, dos puntos y el puerto 30.015, ¿vale? SQL lo dejamos así. También donde está alojado mi servidor de licencias, entonces va el nombre del servidor con el puerto 30.000 en caso de SQL y el puerto 40.000 en caso de HANA, ¿vale? También el driver, este driver es súper importante, ya que para versiones de SQL superiores a 2012, pues el driver será SQL Server Native Client 11.0, ¿sí? Para versiones de 2008, aquí debemos colocarle 10.0, ¿vale? El usuario de SQL, SA, la clave del usuario SA de SQL, en caso de HANA sería el system y la clave de system, y la base de datos common, ¿sí? ¿Cómo se llama la base de datos common? ¿Vale? Entonces, en sí, ese es el archivo que debemos configurar para que nuestro addon de producción funcione. Entonces, como les decía, hay funciones que se crean directamente dentro de la interfaz de SAP Business One y hay otras que se realizan por un aplicativo externo. Entonces, vamos a mirar cuáles son las opciones adicionales que me muestra al instalar el addon de producción. Entonces, vamos aquí a SAP y vamos aquí a recursos. Entonces, como ven, me creó tres menús más que se llaman datos maestros de máquinas, datos maestros de personas y datos maestros de planta. ¿Listo? Entonces, en datos maestros de máquinas, pues como su nombre lo indica, aquí se deben registrar todas las máquinas que están directamente relacionadas a los procesos de producción, ¿listo? Pero ustedes me dirán qué diferencia hay entre estas máquinas y estos recursos. Lo que pasa es que yo puedo tener, no sé, dos máquinas de un solo recurso. Entonces, en el dato maestro del recurso, debo crear solamente un registro por cada tipo de máquina. Es decir, vamos aquí voy a registrar, pues bueno, como normalmente se crea un registro, un recurso en SAP Business One, pero en datos de planificación debo colocar cuántas máquinas tengo de ese recurso. Entonces aquí solamente debo registrar un recurso por cada tipo de máquina. Y en el dato maestro de la máquina, que es la funcionalidad que trae el addon, debo asociar esas máquinas a los recursos. ¿Cómo lo hago? Entonces aquí puedo crear una máquina que se llame 200, bueno, démosle un nombre cualquiera, Juliora 2, y aquí se lo asocio a ese maestro de recursos. Listo, entonces ahí ya creé mis datos maestros de máquina, y aquí puedo visualizar cuántas máquinas tengo por recurso. ¿Listo? Entonces tengo dos máquinas de urdido, ¿vale? Igual sucede con el dato maestro de las personas. ¿Sí? Entonces yo puedo crear recursos de tipo persona, que es la mano de obra
en sí, y se las puedo asociar puedo crear un recurso que se llame, no sé, insertar esfera, que sea algo que lo hace una persona, y puedo asignar cuántas personas pueden hacer esa operación. Entonces aquí también debo asignarle las personas a los recursos que están asociados. Y en el maestro de plantas debo definir pues, las plantas que manejan cada una de las empresas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esta empresa tiene tres plantas, una planta textil, una planta de acabados y una planta de dispositivos médicos. ¿Por qué es importante separarlas? Porque debo definir los turnos en los cuales se operan esas plantas. Por ejemplo, la planta de acabados se opera desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La planta textil tiene tres turnos, desde 5:30 de la mañana a 1:30, de 1:30 a 8:30, de 8:30 a 5:30. ¿Listo? Y puedo definirle una por defecto. ¿Vale? ¿Qué más me creó directamente en la interfaz gráfica de SAP Business One? Me creó unos campos de usuario en las listas de materiales. Vamos a buscar una lista de materiales. Listo. Entonces, ¿qué campos me creó? Me creó un campo de usuario que se llama recurso y un campo que se llama overlapping. ¿Para qué es este recurso? Resulta que por fase, digamos, esta tela constructriz que está en pantalla pasa por varios procesos. Por ejemplo, pasa por el proceso de tintorería, pasa por un proceso de secado, pasa por un proceso de acabado, y etcétera, etcétera. Entonces, yo debo asignarle a los componentes, a los que están marcados como artículos, qué recursos están directamente relacionados con esa fase. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para la fase de tintorería, necesito consumir de la materia prima meropran, sulfato, nidibadina, y de ahí las que están ahí para abajo. Entonces, en esa columna debo asignarle el recurso al cual está asociado ese componente, ¿sí? Se va a consumir cuando yo haga esa operación, ¿vale? Y el overlapping es que si yo puedo continuar una siguiente tarea sin haber culminado la tarea anterior. Por ejemplo, si yo aquí hay un valor 80, ¿sí? Quiere decir que yo puedo hacer el proceso de tintorería, ¿sí? Y puedo empezar el proceso de secado antes de acabar el proceso de tintorería, cuando ya tenga un 20% del proceso de tintorería, ¿vale? Entonces, para eso me sirve el overlapping. ¿Listo? Entonces, esos dos campos también me los creó el addon de producción, ¿sí? Cuando yo registré el punto .dar, esos fueron los campos de usuario que me creó. Ahora vamos a ver las funcionalidades que tiene el addon con la aplicación externa, ¿vale? Listo, entonces lo primero que debemos hacer al instalar el addon de producción, el aplicativo, es entrar a la estructura de datos, ¿sí? Entonces aquí le damos crear y verificar tablas y damos clic en el botón procesar. ¿Qué me crea esto? Él me crea más campos de usuario y más tablas de usuario que necesito dentro de esa Business One, ¿listo? Entonces ahí se demora un ratico, no lo voy a hacer porque ya lo tenía hecho, me crean y ¿cómo sé que ya se me crearon todos los campos y tablas de usuario? Aquí me sale un mensaje que fue con éxito. ¿Listo? Y aquí en SAP me sale que se ha modificado la estructura de la base de datos. ¿Listo? Entonces es recomendable que ningún usuario esté conectado cuando estemos instalando todos estos datos. Listo. Luego lo que tengo que hacer es crear la licencia de terminal. ¿Listo? Entonces yo debo crear una licencia de terminal para todos los usuarios que van a acceder a un equipo en específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el nombre de la terminal está mi equipo, ¿sí? Entonces, puede que varias personas entren al mismo equipo a registrar sus procesos de producción. Entonces, aquí yo debo asignarles a qué usuarios son los que yo le debo dar permisos para que puedan ingresar desde este equipo, ¿listo? Entonces aquí yo le puedo colocar una descripción a esa terminal, a qué planta hace referencia, entonces como ven aquí aparecen las tres plantas que están creadas allá en los datos maestros, qué licencia, qué usuario
de SAP es con el cual voy a ingresar al aplicativo. Este usuario de SAP, importante, debe tener al menos una licencia de tipo Indirect Access. ¿Listo? No es una licencia de las 4 comunes que conocemos de SAP, sino es una de tipo Indirect Access. ¿Vale? Y aquí en el usuario, debo seleccionar el usuario que va a entrar a la DOM de producción. ¿Listo? Entonces, ¿cómo deben estar creados esos usuarios? Entonces, deben estar creados aquí en recurso humano, datos maestro de empleados. Por ejemplo, vamos a buscar el usuario manager. Entonces, como ven, el usuario manager tiene, bueno, el empleado manager tiene asociado al usuario manager y está marcado como que es un usuario de producción. Si le tengo aquí que no, no me va a dejar entrar a la aplicación externa. Entonces, hay que dejarle que sí. Y aquí en la gestión de licencias, ese usuario debe tener una licencia de tipo Indirect Access, como la que está acá. ¿Vale? Entonces, digamos que el usuario manager, que fue con el que inicialmente ingresé, tiene de una vez todos los permisos. ¿Listo? Y aparte, yo puedo crear más usuarios en las terminales. ¿Listo? Entonces, aquí yo ya le asigné al usuario Richard Rodríguez que podía entrar. Entonces, si vamos y buscamos aquí en el dato, en el dato maestro del empleado, vemos que tiene asignado el usuario sistemas y que es un usuario de producción. Y si consultamos la licencia del usuario sistemas, también tiene asignada un usuario con licencia tipo Indirect Access. Listo. Luego de que yo haya creado mis usuarios, lo que debo hacer es darle permisos a mi aplicativo, ¿sí? El hecho de que sea un usuario de producción no quiere decir que pueda hacer todas las opciones que están aquí en el aplicativo. Debo darle permisos igual que los que se hace en el estándar de SAP Business One. Listo. Entonces se me abre una ventana como estas. Al lado izquierdo me va a aparecer pues todo el menú que compone la ON de producción. En la mitad me aparecen todos los usuarios que están registrados como usuarios de producción, que es en el dato maestro del empleado que tenga ya la opción en sí. Y aquí en la parte derecha me sale todos los usuarios que están autorizados a hacer las funciones de los módulos de la izquierda. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el usuario Richard Rodríguez pueda imprimir órdenes de fabricación. Entonces, debo asignarle al usuario Richard Rodríguez ese permiso. ¿Listo? Entonces, debo asignarle tanto el título, ¿sí? Tanto el título lo voy a pasar para la derecha, como el menú de imprimir orden de fabricación. Aquí en el menú yo puedo asignarle el tipo de permiso que le quiera dar. Si es todos los permisos, si solamente quiero que pueda entrar a la orden de fabricación nomás, es permisos de solo lectura o permisos de escritura. ¿Listo? Entonces aquí puedo ir opción por opción y ir añadiendo. Aquí es importante que cuando hagan un paso de izquierda a derecha, le den actualizar, o si no, no me toma el cambio. O sea, yo quiero pasar yo quiero que el usuario tenga permisos para la orden de fabricación, lo paso a la derecha, le doy los permisos de todos y le doy a actualizar. Y así uno por uno, porque si no, no me queda el cambio. ¿Vale? Aquí me sale el mensaje que los permisos están actualizados. Aquí en parámetros, en esta ventana, es más que todo una ventana de configuración de qué es lo que quiero mostrar. Entonces, por ejemplo, debo colocar a qué hora inicia la jornada la empresa, la producción. ¿Listo? Entonces, aquí por defecto está a 8 de la mañana, pero se la puedo cambiar. Es importante tener este valor claro, porque cuando yo vaya a crear mis órdenes de fabricación, él me va a indicar a qué hora debo comenzar cada una de mis actividades. ¿Listo? Entonces él toma el valor de este campo. ¿Qué quiero reportar? ¿Sin máquinas o personas? Entonces, como veíamos hace un rato, si queremos llevar el control de los datos maestros, de los recursos de máquinas que están de tipo máquina o de los recursos que están de tipo personas. Entonces ahí les puedo marcar.
Y en chequeo de desviaciones es que me salga un mensaje de advertencia o un bloqueo cuando se me esté desviando mi orden de fabricación. Por ejemplo, yo entregué más cantidades, entonces aquí le puedo colocar un porcentaje de desviación que me diga que si me paso de esos componentes, de la entrega de mis componentes o de mis recursos, me salga un mensaje de advertencia o me salga un bloqueo, ¿listo? También puedo colocar las desviaciones a modo de resultante, ¿sí? Cuando ya mi orden de fabricación ya está completamente terminada. Si hay desviación, entonces que me bloquee y no me deje cerrar la orden de fabricación, ¿listo? Listo. Entonces, eso en cuanto a las opciones que tenemos dentro de SAP Business One. ¿Listo? Y pues en la presentación tengo, pues paso por paso cada una de las opciones y cómo se ven reflejadas en SAP. Por ejemplo, aquí al emitir los componentes, lo puedo hacer desde la onda de producción y al consultar el mapa de relaciones, me sale pues la emisión para producir. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio. No voy a detener tanto en la presentación, sino voy a empezar a hacer el ejercicio de una vez. ¿Listo? Entonces, para efectos del ejercicio, hice un pedido de ventas por un artículo que se llama tela constructiva. ¿Sí? Ese artículo pasa por varias fases, por varios procesos, entonces nos sirve para el ejemplo y también tiene semi elaborados. ¿Listo? Entonces, al ejecutar el MRP, ya lo tengo ejecutado, pues el estándar de SAP me va a sugerir que debo crear todas estas órdenes de fabricación, ¿listo? Que cada una tiene ciertos procesos, ¿vale? Entonces aquí yo le doy grabar recomendaciones. Entonces si yo grabo estas recomendaciones desde el MRP, esto sí lo voy a hacer directamente desde la interfaz de SAP, pero aquí en el addon de producción yo puedo consultar esa recomendación que grabé, ¿sí? Entonces aquí yo puedo seleccionar el escenario que lo llamé aquí y aquí me sale agrupado por mes. Entonces me sale agrupado por recurso y por mes la capacidad que tengo por mes de cada uno de los recursos. Entonces si yo despliego aquí el recurso urdido, él me dice que como recomendación de MRP tengo dos órdenes de fabricación en las cuales necesito 0.3 horas para hacer esa necesidad. ¿Listo? Y aquí me dice la capacidad que tengo por mes, que son 332 horas. ¿Sí? Entonces, aún tengo disponible 332,2 horas. ¿Sí? También puedo visualizarlo por semana. ¿Listo? Entonces, igual me sale agrupado por recurso. Dice que tengo 8 horas de capacidad para ese recurso, pero que en esta semana solo voy a utilizar 0.6, que son estas dos órdenes de fabricación. Entonces aún tengo disponibles, ¿listo? Entonces aún puedo seguir colocando, creando órdenes de fabricación eh, de capacidad de esa máquina, ¿vale? Aquí también puedo filtrarlo por solamente las recomendaciones que tengo del MRP o las órdenes que están en este momento. No hay ninguna orden de fabricación creada, por eso me sale que lo planificado es cero. ¿Vale? Si le doy todo, me sale tanto lo que está recomendado, tanto lo que me recomienda el MRP, como las órdenes de fabricación que tengo creadas manualmente o que ya están creadas, que se crean o manualmente, ¿vale? Listo. Ahora lo que voy a hacer es ejecutar esas recomendaciones que me sugirió el MRP. Es igual se hace por las recomendaciones del MRP y él me va a crear las 4 órdenes de fabricación que necesito para fabricar mi tela con... Listo, entonces aquí me dice que me creó 4 órdenes de fabricación.
voy aquí a producción, órdenes de fabricación, aquí ya me quedaron creadas. Me quedaron 4 órdenes de fabricación. Listo. Una vez creada la orden de fabricación, yo puedo preasignarle un lote. Esa es una funcionalidad que tiene la orden de producción. ¿Sí? Recordemos que el estándar de SAP solo le podemos asignar el lote al final de la producción, al hacer el terminar report, el recibo de producción. Yo puedo, antes de empezar a hacer mi producción, preasignarle un lote. Entonces, lo puedo colocar en este campo de usuario que está en este lado. Coloquémosle cualquier número. Entonces aquí yo puedo preasignar el lote y seleccionar qué recursos pueden hacer esta orden de fabricación. Entonces, como ven, aquí me trae el recurso 215, que eso está pues, directamente relacionado ya en la lista de materiales. Pero como ven, también hay un campo de usuario que se llama recurso seleccionado, que es donde yo elijo cuál máquina es la que voy a utilizar como tal. ¿Vale? Entonces, para la tintorería, aunque el recurso se llama 215, también máquinas que y aquí los podemos asignar, ¿vale? Entonces voy a decirle que va a utilizar esta máquina para el secado, voy a utilizar esta otra, para el acabado, esta otra, y así para cada uno de mis recursos, independientemente que sean recursos de tipo máquina o de tipo persona. Ya que va a actualizar mi orden de fabricación y puedo ir haciendo lo mismo en cada orden que me sugirió el MRP. Voy a elegir rápidamente las máquinas. Listo, entonces aquí voy a elegir la máquina de y mi fabricación. Listo. Entonces, como ven, en la orden de fabricación número 4 y en la orden de fabricación número 3, vamos a utilizar el recurso urdido y vamos a utilizar el mismo recurso, E60, 50, 560. Está en las dos órdenes de fabricación. Dentro de la orden de producción, yo puedo consultar mi carga por centro de trabajo. Son esas mismas. Entonces, por ejemplo, yo aquí coloco el recurso urdido y aquí selecciono cuál es la máquina de urdido que voy a utilizar, ¿vale? Entonces, como en las dos voy a utilizar una máquina, aquí me dice que tengo una capacidad diaria de 12,8, es decir, ese dato me lo toma del dato maestro del recurso como tal, aquí en datos de planificación, me dice que la capacidad es de 12,8 y que tengo dos órdenes de fabricación en las cuales voy a utilizar ese recurso. ¿Listo? Entonces aquí me dice que debo gastar 0,3 horas para cada una de las órdenes de fabricación. Me muestra gráficamente cuál es la capacidad de recurso que yo tengo. ¿Listo? En este caso, pues digamos que no supera la capacidad diaria que tengo para ese recurso. Pero en dado caso de que sí supere,
aquí yo puedo cambiarle las fechas para hacer esa orden de fabricación. Entonces yo puedo pasarla que no la puedo hacer el 21 de junio, sino la puedo hacer de junio. Entonces aquí directamente desde la orden de producción puedo hacer ese cambio. Y si le voy a actualizar, aquí en la orden de fabricación, en las columnas fecha de inicio y fecha final, me va a colocar las fechas en las que voy a hacer ese reprograma. Son los que puedo consultar de carga por centro de trabajo desde el aplicativo externo de producción. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer en esta orden de fabricación? En este orden de producción, como ya creadas mis órdenes de fabricación, yo puedo imprimir. ¿Por dónde las imprimo? Orden de fabricación, imprimidor. ¿Vale? Entonces aquí me salen todas las órdenes de fabricación que están creadas, que están en estado planificado, porque no tengo más, pero también me deja imprimir las que están en estado cerrado o las que están en estado liberado. ¿Listo? Entonces, para imprimir la orden de fabricación, entonces debo darle clic sobre el 1, sobre el número de la orden de fabricación, y me abrirá un Crystal Report. Un Crystal Report como este. ¿Listo? Entonces, como ven, este me detalla el artículo que se fabricar, me saca el lote preasignado que yo lo coloqué, que está allá en el campo de usuario que les nombré hace un rato, las primas que voy a consumir con su respectiva bodega, y la ruta por la cual va a pasar esa orden de fabricación. Entonces, primero va a pasar por una fase de tintorería, luego por secado, acabado, ultrasonido y por último el empaque. Cada uno de estos códigos de barras me indica el número de la orden con el número del proceso en el que voy. Es decir, que si ustedes con un lector de códigos de barras leen esa imagen, me va a aparecer en una consola el número de orden de fabricación, el número del producto y el proceso en el cual se encuentra. ¿Listo? Entonces, como aquí está en estado planificado, entonces la cantidad requerida son 0.07 por recurso. En consumida aún no me va a salir nada porque no he empezado a hacer mi producción. Este Crystal Report ese Crystal Report se encuentra en la carpeta donde configuramos, le hicimos los cambios de configuración a la orden de producción que apuntará al servidor. Son estas órdenes de fabricación de acá. ¿Qué pasa si tengo varias empresas? Entonces debo crear un layout para cada una de las empresas y al final colocarle el nombre de la base de datos. Entonces, como ven, aquí se llama orden de fabricación y seguir eso es como yo tenga llamada la base de datos. En este caso se llama demo 2. ¿Listo? Entonces, por eso es que debo tener una YAU para cada una de para cada una de las empresas. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar nuestro proceso de fabricación. ¿Listo? Entonces el primer paso que tenemos que hacer es pues liberar las órdenes de fabricación. Como lo vemos, dentro de SAP hay una opción que se llama, dentro de producción, perdón, hay una opción que se llama estatus de orden de producción. ¿Listo? Y hay dos opciones dentro de ese módulo, liberar orden o cerrar orden, ¿sí? No se dejó en una sola porque por permisos de usuario, ¿sí? Puede que un usuario solamente sea el encargado de liberar las órdenes y otro sea el encargado de cerrarlas. Entonces, si yo aquí le doy clic en liberar orden, se me van a listar todas las órdenes de fabricación que estén en estado planificado. Entonces yo puedo liberar todas al tiempo o un grupo de órdenes de fabricación. Entonces en este caso voy a empezar a liberar solo la orden de fabricación 3 y 4. Aquí le cambio el estado a estado liberado. Aquí me aparece este mensaje que dice estatus de orden actualizado correctamente. Y si voy verifico en SAP, busco la orden 3 y la 4, la orden de fabricación 3 y 4 ya está en estado liberado. Vale. Listo, entonces si vuelvo a ingresar a liberar orden, solo me van a aparecer las dos que se encuentran aún en estado planificado, que es la 1 y la 2. Seguido a ello, lo que yo debo hacer es emitir mis componentes de producción. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago ello?
Eso lo puedo hacer por consumo de materias primas en la opción emisión para producción. Entonces aquí se me listan las órdenes de fabricación que ya se encuentran en estado liberado. Y si pico, por ejemplo, acá en la orden de fabricación 4, me salen los artículos que debo emitir para poder hacer la producción. ¿Listo? Entonces, lo puedo hacer por aquí, por la emisión para producción, o también existe una opción que se llama avances de producción. Es igual, se me listan las órdenes de fabricación que están en estado liberado. ¿Qué diferencia hay entre el avance de producción y la emisión para producción? La única diferencia que hay es que aquí me permite emitir componentes relacionados a los recursos. La emisión para producción solamente me sale el componente, el artículo que yo voy a emitir. Entonces, lo ideal sería hacerlo por el avance de producción. ¿Listo? En caso de que yo necesite consumir más materia prima de la que estaba inicialmente planificada, esas sí las debo hacer por la emisión para producción. ¿Listo? Entonces, como yo tengo que mis artículos manejen lotes, entonces aquí me aparece cuál es la cantidad planificada, la cantidad por consumir, y aquí en la última columna me aparece que debo asignarle una serie a ese artículo. Entonces pico en el cuadrito y aquí me aparece una ventana similar a la que está en SAP Business One, que es que yo puedo autoseleccionar el lote o puedo seleccionar el lote y pasar las cantidades que yo necesito. ¿Listo? Aquí le voy a dar autoselección y le voy a dar crear. Listo. Entonces aquí me sale esta ventana que dice que la emisión fue generada correctamente. Entonces si yo pico aquí en el drill down o en la flechita amarilla, él me dice que ya consumí, aquí en la columna terminado, me dice que ya acabé ese proceso, ¿sí? Ya puedo verificar que ya me hice la emisión, o puedo ir a SAP y consultar mi mapa de relaciones. Voy a consultar la orden de fabricación 4, mapa de relaciones, y aquí ya me queda enlazada directamente en la misión para producción, que acabé de hacer desde el aplicativo, ¿vale? Listo, entonces ya hice mi avance de producción, puedo seguir haciendo mi avance de producción, pero ahora para la orden de fabricación número 3. Entonces aquí me sale qué debo emitir por recurso, en este caso es el urgido, y selecciono mis lotes, los lotes que voy a emitir. Aprovecho. Entonces si voy y consulto nuevamente mi orden de fabricación número 3, mapa de relaciones, ya tengo mi emisión de producción, ¿vale? ¿Cuál es el paso a seguir? Para hacer mi orden de fabricación número 2, o sea, no puedo empezar a hacer mi orden de fabricación número 2 hasta que esté completamente terminado estas órdenes de fabricación. ¿Por qué? Porque estas materias primas, o sea, el producto terminado, el recibo de producción de estos productos terminados, son materias primas de mi orden de fabricación número 2. Entonces lo que debo hacer es hacer el terminal report. ¿Cómo hago ese terminal report? Ese ya ingreso de la mercancía del producto terminado. Aquí hay una acción que se llama reporte de productos terminados, recibo de producción. Igual, me van a aparecer las órdenes de fabricación que están en estado liberado. Y aquí hay una columna adicional que se llama reportado, es decir, que aún no he hecho ningún ingreso de mi mercancía. Entonces yo voy y consulto esta orden de fabricación, como también la tengo que manejes lotes, entonces aquí pico en el cuadrito y aquí automáticamente me sale el lote que yo preasigné a esas órdenes de fabricación. Entonces si ven aquí en
una orden de fabricación, yo había preasignado el lote 56. Entonces acá, en esta ventana, ya me aparece automáticamente el lote. No tengo que volverlo a digitar. Las cantidades sí tengo que colocarlas manualmente, por si de pronto se hizo si salió más mercancía de la que yo había planificado o menos mercancía. ¿Listo? Aquí le voy a actualizar. Esperamos a que cree ahí un momentico. Así quedo como pensando. Listo, entonces aquí ya apareció que el recibo de producción fue generado correctamente. Y si voy y consulto mi orden de fabricación número 4 y miro el mapa de relaciones, ya tengo la emisión de mis componentes y mi recibo de producción de mi producto terminado, de mi semi elaborado en este caso. ¿Listo? Y puedo hacer lo mismo con mi orden de fabricación número 3. Listo, entonces ya apareció que el recibo fue correctamente creado. Y si miro el mapa de relaciones, aparece el recibo de producción. Listo. Entonces ya acabé de hacer mi producción de mis órdenes de fabricación 3 y 4, que son semi-elaborados que necesito para producir mi tela, ¿vale? Entonces yo ya podría cerrar esas órdenes de fabricación, la número 3 y 4. Igual voy aquí por estatus de orden de fabricación, cerrar orden, y la cambio a estado cerrado. ¿Listo? Entonces vamos aquí a esa. Entonces aquí ya se me cierra automáticamente las órdenes de fabricación 3 y 4. Y ya puedo empezar a hacer mi orden de fabricación número 2. Entonces, ¿cómo hago esa orden de fabricación? Entonces, lo primer paso que tengo que hacer es igual liberar la orden, pasarla a estado liberado. Luego de ello, ir al avance de producción para emitir mis componentes. ¿Listo? Entonces, aquí, como ven, utilizo dos recursos. Le asigno el lote a uno de mis componentes. Y luego procedo a hacer mi recibo de producción, que ya es mi terminal rep. ¿Listo? Listo. Entonces, si voy y consulto mi orden de fabricación número 2 y miro el mapa de relaciones, aquí me dice que ya tengo la misión para producción y tengo el recibo de producción, que ya es mi producto terminado, ¿vale? Listo. Por último, me queda hacer la orden de fabricación número 1, que es en sí mi tela, la que pasa por varios procesos de tintorería, secado. Entonces,
Entonces, ¿qué debo hacer? Pues liberar la orden, hacerla estado liberado. ¿Listo? Luego voy a hacer mi avance de producción. Selecciono mi orden de fabricación número uno, que es la que me hace falta, y aquí me salen todos los procesos. Entonces en verdecito me salen todos los recursos que yo voy o todos los procesos por los cuales yo voy a pasar, ¿listo? Entonces yo puedo entregar componentes por recurso. Entonces aquí yo puedo filtrar que solamente entregue los recursos que están, los componentes que están asociados al recurso tintorería. Entonces aquí yo filtro por tintorería y aquí me aparecen solo los componentes que están asociados a ese recurso como tal. ¿Sí? Aquí puedo asignar igual mis lotes de materia prima, que es la misión como tal. Y le doy crear. Pensando. Y entonces ahí ya me generó la misión de esa parte de mi producción. Si yo quiero consultar cómo va mi orden de fabricación, puedo picar aquí en la flechita amarilla. Y aquí me indica que ya pasé por el proceso de tintorería. ¿Listo? Entonces aquí solamente me sale que está terminado hasta el proceso de tintorería. Aún me falta por pasar en mi producto por secado, acabado, ultrasonido y empaque. ¿Listo? Igual yo puedo ir consultando, imprimiendo mi orden de fabricación en el estado que yo quiera. Aquí voy a consultar mi orden de fabricación número uno. Y aquí me indica que ya pasé por un proceso de tintorería y que la cantidad consumida fueron 1.14 horas. ¿Listo? Y así puedo seguir haciendo mi avance de producción por cada una de las fases por las cuales pasa mi producto. Entonces ahora puedo aquí seleccionar secado, selecciono las materias primas. Vuelvo y entro. Y así por cada uno de mis recursos. Me falta el ultrasonido y el empaque. Listo. Entonces aquí ya emití todos mis componentes a producción. Que si voy y consulto en SAP el mapa relaciones de la orden de fabricación número uno, me muestra todas las emisiones de producción que hice desde el aplicativo, desde el aplicativo externo, ¿vale? ¿Qué me queda? Hacer el terminal report de mi orden de fabricación número uno. Es igual aquí, por donde les decía, el recibo de producción. Y aquí automáticamente me sale el lote que yo he preasignado
a esa orden de fabricación. Y puedo ir consultando cómo va mi orden de fabricación. Entonces aquí coloco las que están en estado liberado y aquí puedo ir imprimiendo la ruta por la cual ha pasado por cada uno de los procesos mi producto. ¿Listo? Entonces aquí ya me indica que ya terminé y al final ustedes ven que también hay un código de barras. Lo que me indica ese código de barras es el número de la orden de fabricación nomás. ¿Listo? Estos códigos de barras de aquí me muestran es el código, el número de la orden más el proceso en el que estoy. En este caso, si selecciono, si leo con mi lector de código de barras, el primero me dice que estoy en tintorería y que la cantidad de horas planificadas hace una comparación entre la cantidad de horas planificadas y la cantidad de horas consumidas. ¿Listo? ¿Qué me queda? Cerrar mis órdenes de fabricación, tanto la uno como la 2. Listo. Aquí ya quedan todas mis órdenes en estado cerrado. Si voy consulta aquí en SAP, ya todas se encuentran en estado cerrado. ¿Vale? Bueno, en sí esa es la funcionalidad que tiene la DON de producción avanzada. Les recuerdo que pues, una de las grandes ventajas es que no se necesita una licencia de ni profesional, ni logística, ni financiera, ni CRM para poderla utilizar, sino que se debe tener una licencia de tipo Indirect Access, que es mucho menos costosa que las anteriores, que las cuatro que conocemos comúnmente, ¿vale? Entonces no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda.